Buenas noches. Buenas noches, profesor. Fiorella, buenas noches. ¿Cómo está? Liliana, buenas noches. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Joan, buenas noches. Buenas noches con todos. En esta oportunidad quisiera hablarles o remarcar nuevamente el tema de los principios jurídicos, ¿ya? Del seguro, ¿ya? Quisiera que estos puntos queden bien fijados en su memoria para que no haya duda, ¿no?, a futuro en cuanto a qué corresponde o qué es lo que indica cada principio jurídico del seguro, que son los pilares del seguro, ¿ya? Quisiera que me permitan darles una explicación con ejemplos, ¿no?, sobre estos principios jurídicos, ¿ya? Bueno, si se van presentando los demás compañeros, bueno, yo voy a continuar con la disertación, ¿ya? Y les daremos la bienvenida pues al final, ¿ya? Porque es un poquito extenso ese tema, pero es importante que ustedes lo tengan muy claro, ¿ya? Neftalín, buenas noches. Ok. Dentro de lo que es principio jurídico del seguro, tenemos el principio de la máxima buena fe. Durante mucho tiempo, la relación entre alguien que busca un seguro y el asegurador que lo proporciona, ¿no?, se ha definido bajo lo que se conoce como la doctrina de la máxima buena fe, entre paréntesis, ubérrima bona fide, ¿no? Desde los primeros días de los seguros marítimos, pasando luego a otras formas, ¿no?, la responsabilidad de revelar todos los hechos relevantes ha descansado siempre sobre el contratante o tomador del seguro. Esto significa que debe proporcionar toda la información que posea y sea relevante respecto al riesgo que desea asegurar, no solo aquella que considere importante, y debe ofrecerla voluntariamente sin necesidad de que le sea requerida por la compañía de seguros, ¿no? Creo que la mayor parte de personas que estamos vinculadas a la industria del seguro coinciden en definir un hecho relevante como aquel que influenciaría a un asegurador prudente en la aceptación del riesgo o en la tarifa que cobraría por este. Como se puede ver, es determinante que el contratante de un seguro cumpla con la doctrina de la máxima buena fe, aunque con menos importancia por las características del contrato de seguro. La equidad nos lleva a afirmar que la obligación también recae en el asegurador. O sea, la máxima buena fe tiene que ir del asegurado hacia el asegurador y del asegurador hacia el asegurado, ¿ya? Para algunos seguros, tales como los de incendio y robo, existe una condición que señala de manera expresa que durante su vigencia se deberá notificar al asegurador de cualquier cambio que aumente el riesgo y para el cual podría requerirse el pago de una prima adicional. Esta obligación vuelve a regir a partir de la renovación, ¿no? Y el tomador o tenedor de la póliza violaría sus obligaciones si es que pagara la prima de renovación sin haber declarado un cambio material que incremente el riesgo, ¿ya? Quisiera darle dos ejemplos para más o menos entender este principio, ¿ya? Un caso, no lejos del taller de un constructor de botes, un hombre tenía un almacén. Al producirse un incendio en el taller, ¿ya?, el propietario del almacén se percató con alarma que no tenía una póliza contra incendio. Cuando parecía que se había extinguido el incendio antes de que llegara a su almacén, solicitó una cobertura sin mencionar el incendio en el taller vecino. Por desgracia, el fuego no había sido completamente extinguido y dos días después, ¿no?, se volvió a encender
y se extendió al almacén, ¿ya? Bueno, no se preocupó porque como ya había tomado la póliza, entonces se apersonó a la compañía de seguros y presentó su reclamo. Pero a la compañía de seguros no le pareció muy transparente, ¿no?, su proceder, ya que al revisar la documentación comprobó que no había mencionado el incendio ocurrido 2 días antes. Por lo tanto, se negó a aceptar el reclamo, alegando que no se había relevado, o sea, no se había revelado un hecho relevante, ¿no? Es decir, que su decisión de otorgar el seguro habría sido diferente si se le hubiera comunicado respecto al incendio ocurrido anteriormente. Ante la denegatoria de la compañía de seguros, el dueño del almacén decidió recurrir, ¿no?, a la justicia para cobrar la indemnización. Pero el juez apoyó la negativa de la compañía de seguros a pagar el siniestro, sosteniendo en la sentencia que en realidad se había incumplido la obligación de la máxima buena fe. Hay otro caso, ¿no?, en donde el propietario de una nave no se apersonó a la oficina de correos a recoger una carta en donde se le comunicaba que el buque de su propiedad había encallado, ¿no? Y más adelante obtiene una póliza de pérdida total sobre este buque. La cobertura fue declinada por la compañía de seguros, sosteniendo que al no acercarse a la oficina de correos, el asegurado no había procedido con la diligencia debida y, en consecuencia, cabía la nulidad del contrato. Pero, al ir a la justicia, el juez no aceptó aplicar la decisión del asegurador y ordenó el pago porque no se presentó evidencia que probara que el asegurado estuviera esperando o sospechara del encallamiento de su buque. En resumen, el asegurado tiene la obligación de revelar los hechos que conoce y no los que debiera conocer, ¿no? Dejar de comunicar alguna información vital por olvido o no darse cuenta que es importante, es decir, una omisión, ¿no? Un ejemplo sería que el solicitante de un seguro de vida omitiera revelar que en su niñez había sufrido fiebre reumática. Las solicitudes propuestas no siempre incluyen una pregunta sobre esta enfermedad y el solicitante puede no percatarse de su importancia. Proporcionar información que cree correcta cuando en realidad no lo es conocida como falsa declaración inocente y podría ocurrir si el arrendador de un inmueble describió el trabajo que realizaba su inquilino como de ingeniería, cuando sin que él lo supiera, el inquilino había incursionado en la fabricación de productos explosivos. O se podría ir aún más lejos y deliberadamente, o sea, con intención, ocultar un hecho relevante, ¿no?, lo que constituye un ocultamiento, o llegar hasta el punto de proporcionar información falsa. Como ejemplo, un solicitante de seguro que afirma tener 70 años cuando en realidad tiene 75, ¿no?, hace una falsa declaración que se transforma en una declaración fraudulenta. A efecto de cualquiera de estos casos, ¿no?, es hacer anular la póliza, o sea, el contrato, pero es opción del asegurador. Por lo que cuando ha ocurrido un hecho de los mencionados, ¿no?, este deberá evaluar si está dispuesto a continuar con el seguro al mismo costo, incrementarlo, o si la falta cometida es suficientemente grave, ¿no?, como para hacer anular la póliza, ¿ya? Entonces, el principio de máxima buena fe va y viene tanto del asegurado hacia la compañía de seguros y de la compañía de seguros hacia el asegurado. Luego tenemos lo que es el principio de indemnización, ¿ya? Un asegurado no debería beneficiarse por una pérdida, pero tampoco debería quedar en situación inferior a la que estaba antes de que esta ocurriera. Pero teóricamente esto es razonable, más con frecuencia difícil de ponerse en práctica, como lo puede refrendar mucha gente que ha tenido que enfrentar pérdidas aseguradas, ¿no? Por desgracia, las pérdidas se dan con más frecuencia de lo que quisiéramos y los accidentes que causan daños a los bienes asegurados se convierten en reclamo bajo la póliza de seguro. El principio de indemnización norma y es la base para determinar la cantidad que se pague. La indemnización es un concepto
que rige una buena parte del negocio del mercado de seguros y se encuentra incorporado al condicionado de las pólizas. La idea es que el asegurador pague una suma en compensación por el monto de una pérdida, tratando en lo posible que el asegurado retorne a la situación en que estaba antes de que ésta ocurriera. La palabra indemnización deviene de la palabra indemne. Quiere decir que vuelva a quedar como si no hubiera pasado nada. Existen 3 métodos de compensación universalmente aceptados en lo que respecta a este principio. Uno de ellos es el pago en dinero, ¿no? Otra es la reparación y la tercera es el reemplazo del bien cuando se trata de una pérdida total. Y la determinación de cuál es el más apropiado, ¿no?, a utilizar es una decisión que es tomada por el asegurador, aunque usualmente también viene con la anuencia del asegurado, o sea, con su conocimiento y consentimiento, ¿ya? El problema está en que lo que puede considerarse una indemnización apropiada, pago, reparación o reposición, requiere que se tenga en cuenta la depreciación, es decir, la deducción que corresponde por el uso y desgaste del bien afectado. Y esto reiteradamente constituye un problema, como lo demuestran los casos de pérdidas en automóviles por accidentes de tránsito. Ahí cabe hacernos una pregunta: ¿debería reemplazarse por nuevo, ¿no?, lo que es de repente un accesorio usado del vehículo, o pintarse íntegramente el vehículo porque resultó que al momento de pintarlo quedó como colores, ¿no?, matices diferentes de colores, ¿no? Entonces, existen 2 razones para justificar la vigencia del principio de indemnización en la liquidación de las pérdidas. La primera es que si no existiera, el asegurado podría lucrar a consecuencia de esta. Es decir, que de esa manera se incrementaría el riesgo moral, lo que desde mucho tiempo atrás ha tratado de evitarse en la industria del seguro, por razones obvias, ¿no? La segunda es que la contribución o prima que los asegurados aportan a la bolsa común se basa en la magnitud y medida, o sea, frecuencia y severidad de los riesgos que conllevan esta. De lo que resulta que los asegurados deberían beneficiarse en la medida en que contribuyen. Si tenemos en cuenta que la prima es el resultado de la aplicación de la tasa a la suma asegurada y que esta última corresponde, en la mayor parte de los casos, al valor comercial, resulta la necesidad de deducir del precio del bien nuevo un porcentaje que corresponda al uso y desgaste que hubiera tenido el artículo asegurado. La mayor parte de los seguros son contratos de indemnización, pero existen algunos en los que no se aplica este principio. Así tenemos los casos en los que después de una pérdida es imposible regresar al asegurado a la misma situación que tenía antes de esta, como en los seguros de vida y de accidentes personales. Como es sabido, los aseguradores ni nadie puede restaurarle la vida a los seres humanos, ni están en capacidad de reemplazar algún miembro perdido, salvo que sea ortopédico, o asignarle algún valor económico a esta desgracia, ¿no? Por todo esto, estos seguros no están sujetos al principio de indemnización. Hay otros que ofrecen variantes aceptadas del principio. Una empresa puede asegurar el costo de sus maquinarias a valor de nuevo. Esto se conoce como el seguro a valor de reposición o reemplazo. Y en el caso de una pérdida, no se hace ninguna deducción por depreciación. Pero lógicamente esta concesión conlleva la obligación de asegurar el monto necesario para la reposición, lo que significaría un aumento del costo de la prima. Para garantizar la equidad entre un asegurado y otro, las pólizas se redactan sujetas a proporcionalidad. Esto quiere decir que un asegurado recupere el monto de su pérdida, ya sea total o parcial, si la suma asegurada representa el valor total de la propiedad en riesgo al momento de la pérdida. Si es menor que el valor real, el asegurado se le pagará en proporción, ¿no? Esto quiere decir que se aplica una fórmula que indica que la suma asegurada se divide entre el valor comercial, se multiplica por el monto del siniestro y el resultado es la indemnización. En la primera parte de esta ecuación, que indicamos el monto asegurado,
¿no? Y el valor en riesgo al momento de la pérdida, si el monto asegurado es menor que el valor comercial, el resultado será una fracción. Se paga entonces esta misma fracción de la pérdida real. Con el ejemplo que se detalla, ¿no? Se puede entender más fácil lo que se llama la regla llamada de infraseguro. Podemos tomar un ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos un monto asegurado de $60,000 y el valor de riesgo es de 100,000, o sea, ese es su valor comercial. 60 entre 100,000, ¿no? Y tenemos una pérdida de 20,000. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos 60 entre 100,000 por 20 igual 12,000. Esto quiere decir que al asegurado se le pagará 8,000 menos que el valor de su pérdida sufrida, debido a lo que había infrasegurado el bien. Otra forma de verlo es que al infrasegurar se convierte en su propio asegurador por la diferencia, ¿no? Hemos visto ejemplos de seguros de bienes como los de incendio y robo, en los que el principio de indemnización es de aplicación obvia, pero también se utiliza en las pérdidas de seguros patrimoniales que involucran los casos de responsabilidad legal. Una póliza de responsabilidad civil indemniza al asegurado contra los montos por los que resulte legalmente responsable hasta el límite que establezca el juez, por lo que al contratarla hay que tener presente los últimos fallos del Poder Judicial, ¿ya? Este principio de indemnización va amarrado con dos principios más. Uno de ellos es el principio de subrogación y el principio de contribución. El principio de subrogación, si tenemos una pérdida que tenga su origen en la negligencia, no del asegurado, sino de un tercero, de una persona que está a su servicio, esto se llama la responsabilidad vicaria. Así tenemos que un electricista, al estar haciendo una reparación, podría producir un cortocircuito y un consiguiente incendio. Y el propietario del inmueble reclamaría bajo su póliza, ¿no?, domiciliaria o de incendio. Y sus aseguradores tendrían que indemnizarlo. Pero como es sabido legalmente, el propietario tiene el derecho a demandar a este electricista por la negligencia y cobrarle. Pero a partir del nombrado principio de subrogación, el asegurado pues no puede cobrar dos veces por el mismo daño. Y si la aseguradora le ha indemnizado la pérdida, ¿no?, se subroga y tiene derecho de cobrarle al negligente. O sea, la compañía de seguros toma la posesión, se viste de asegurado y, mediante la subrogación, ejerce sus derechos de cobrarle a quien causó el daño. En el caso de Perú, así lo establece la Ley del Seguro y el Código de Comercio, respecto a los seguros de incendio y por extensión a los demás seguros. Para que el asegurador pueda recuperar sus pagos de terceros, ¿no?, esto se conoce, pues como ya lo hemos dicho, como el derecho de subrogación y está también legislado, como ya lo he expresado. A pesar de que, como hemos visto, existe legislación que lo sustenta y no sería necesario, todas las pólizas lo incluyen en sus condicionados, ¿ya? El asegurador subroga en sus derechos al asegurado, pero solo podrá hacerlo luego de haber indemnizado la pérdida. Sin embargo, en algunos otros países, esto está modificado mediante una cláusula en la póliza por la que el asegurado conviene que el asegurador tendrá la potestad de ejercer los derechos de subrogación antes de efectuar el pago. Todo esto con la intención de ganar tiempo en los efectos de las gestiones de recuperación que inicie el asegurador. El principio de contribución es el otro medio de garantizar que al asegurado se le compense solo la pérdida que ha tenido. Puede darse el caso que de la misma propiedad o un mismo bien esté cubierto contra los mismos riesgos por dos o más pólizas y el pago bajo todas estas podría resultar superior al valor del bien, si es que se cubre el mismo interés en cada caso y además el mismo riesgo que causó la pérdida. Ante la ley, el asegurador que paga un siniestro puede solicitar al otro o a los otros que compartan la pérdida luego de la liquidación. Cada asegurador debería pagar proporcionalmente al monto que tiene asegurado bajo su póliza con respecto al valor total cubierto por todas. Las condiciones de las pólizas obligan a que las pérdidas
se repartan antes de su liquidación, haciendo imposible que un asegurado pueda recuperar el total de su pérdida de cada uno de sus aseguradores, ya que si así lo hiciera, recibiría más de lo que en realidad perdió, violando el principio de indemnización. La subrogación y la contribución constituyen, como ya lo hemos dicho, en corolarios de la indemnización y solo pueden aplicarse en pólizas de indemnización. Por lo tanto, no se aplican a pólizas de seguro de vida y de accidentes personales. Tomen nota de esto, por favor. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Estamos claros? Profesor, yo tengo una pequeña consulta. Sí. Con respecto al principio de subrogación, Sí. le planteo un caso puntual. Yo tengo una clienta que estaba manejando un domingo y la choca una policía Ya. con su vehículo. Esta policía no contaba ni con brevete, ni con SWAT, ni con ningún tipo de documento que acredite que ella podría haber manejado. Ya. Al informar a la compañía de seguros del accidente, del daño propio, la compañía de seguros obviamente le dice que tiene que pagar su prima, el primaje, para poder arreglar el vehículo. Mi pregunta es la siguiente: ¿se podría aplicar en este caso el principio de subrogación o no se podría aplicar? Aplicar por en el sentido de que la otra persona no tenía ningún tipo de documento para acreditar que podía manejar, que dañó el vehículo de mi clienta y que mi clienta tenía que pagar el deducible, que era aproximadamente $500 más IGB. Claro, claro. A ver, el principio de subrogación es a favor de la compañía de seguros, ¿ya? Claro. Siempre y cuando haya indemnizado el siniestro. Si pagó el siniestro o tu clienta tenía todos sus documentos en regla y la causante fue esta policía que no tenía ningún documento, el seguro no tiene por qué rechazarle, lo cubre, ¿no es cierto? Lo Correcto. cubre, atiende a tu clienta y se va en recupero por la subrogación contra esta policía, ¿no? Que fue la causante del siniestro, según lo que tú me has comentado. ¿Correcto, Jorge? Correcto. ¿Se entendió? Pero mi pregunta... Sí, Sí. se entendió. Pero mi pregunta es, entonces mi clienta ya no recuperaría esos $500 que gastó, por así decirlo. ¿En qué gastó? En lo que es la... ¿te refieres al deducible? Claro, porque ella pagó el deducible a pesar de que la otra persona había cometido pues el daño, la infracción. Claro, pero el deducible es una condición de póliza, ¿no? Es una condición de póliza que si tú quieres que tu compañía de seguros te atienda, tienes que pagar un deducible. Claro, tiene que pagar el deducible de todas maneras. Así es. Que tiene que compartir los gastos, el daño. Ya. Ya está bien, profesor, ya la tengo claro. Ok. ¿Alguna otra Gracias. consulta? Profesor, buenas noches. Sí. Profesor, nuevamente podría decirnos la fórmula de valor comercial, por favor, para apuntarlo. Allá, la fórmula, ok, a ver, era lo referente en lo que es el principio de indemnización. Sí, indemnización. Ya, es la suma asegurada sobre el valor comercial, o sea, se divide la suma asegurada entre el valor comercial, se multiplica por el monto del siniestro y ahí resulta la indemnización. Si por A o B motivo el monto asegurado o suma asegurada es menor que el valor comercial, entonces estamos hablando de que se ha asegurado solamente una fracción del valor comercial. En esa misma proporción se aplicará para la pérdida. Entonces yo di como ejemplo, suma asegurada 60.000 entre un valor comercial de 100.000. Quiere decir que solamente se aseguró 60.000 de un riesgo o un bien cuyo valor real era de 100.000. Y tiene una pérdida de 20.000. Entonces, igual que la misma fórmula, 60 entre 100.000 por 20.000 te da 12. Porque si hubiese estado correctamente asegurado, si hubiera habido 100.000 de suma asegurada y 100.000 de valor comercial, entonces el importe a pagar hubiera sido 20.000. ¿Ya? Pero como está habiendo ese infraseguro, entonces se le aplica la proporción y de los 20.000 solamente se le van a pagar 12.000, o sea, 8.000 menos
por ese infraseguro. Otra forma de verlo es que al estar infrasegurado, el asegurado se convierte en su propio asegurador por la diferencia que te he indicado. Gracias, profesor. Claro, muchas gracias. Okay. A ver, bueno, continuemos. A ver, hay unas consultas. Profesor. Stalin, me iba a hacer una pregunta, pero creo que es... Juan, Profesor, dime. buenas noches. Buenas noches. Una consulta en relación a la pregunta anterior. ¿Y si la suma asegurada fuera mayor al valor comercial? No, pues eso no puede existir porque sería supraseguro, ¿no? Sería la inversa del infraseguro. Y entonces, el seguro no es para que se beneficie el asegurado. Por eso, siempre sería igual, sería el valor del siniestro nada más. Claro. Así es. ¿no? Así es. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Profesor, pero si en caso el cliente, digamos, en un vehículo, él adiciona pantallas o adiciona accesorios, ¿eso no sumaría la suma comercial? Sí, tiene que ser registrado. Por eso, cada vez que hay una modificación del riesgo, tiene que informar a la compañía de seguros y pasar una inspección. Y eso no pasó inspección, eso no va a estar dentro de la cobertura. Claro, tienen montos, profesor. Cada póliza vehicular tiene un monto indemnizado. Hay unos límites. Ajá, son límites. Son hasta 1.500 máximo. $1.000. O $1.000 en algunos casos. $1.000. De seguros, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo máximo que tú podías adicionar. Hay deducibles, sí. Tú puedes comprar $5.000, pero tienes de cobertura máxima 1.000. Entonces, lo único que te va a reconocer $1.000, pero siempre y cuando lo hayas declarado e informado a la compañía de seguros. Sí, sí. ¿Correcto? Así es. Sí, profesor. Ok. Profesor, Detalín, ¿quieres hacer una pregunta, creo? Sí, profe. Te quiero hacer una pregunta. Al respecto de mi compañero Jorge que hizo la pregunta de un accidente. Sí. Ya, en este caso dice que al asegurado le impacta una moto o un vehículo motorizado de una policía. ¿Sí? Lo que quería hacer la pregunta es de que ¿cuál es el procedimiento legal para que la compañía puede recuperar esa pérdida que hace en la reparación al asegurado? Mediante el principio de subrogación, inicia las acciones de recupero, ¿no? Contra el Ministerio del Interior, ¿no? Porque ya, pero, para poder identificar, tendría que haber una intervención policial por medio. Claro, lógicamente, así es. ¿Sí? Tú sabes que de cajón, cuando está de por medio un efectivo policial que interviene en un accidente, o es actor y partícipe, definitivamente tiene que haber una declaración policial y denuncia policial inmediata, ¿no? Ya, gracias. Ok. Profesor, ¿sí? Profesor, solamente una respecto a la pregunta anterior. Entonces, en la fórmula, suma asegurada sobre valor comercial por valor de por valor de siniestro, eso es lo que se indemniza, ¿no? Entonces, ahí sería ese coeficiente que sale en la suma asegurada sobre valor comercial siempre deberá ser menor o igual a 1, ¿no? Como precisión. Exacto, Juan. Lo has definido muy bien. Gracias. Ok. Bueno, continúo. Estos principios que lo estoy mencionando, estimados, es muy importante que lo tengan súper claro, ¿ya? Continuemos con lo que es el principio de la mutualidad. Me quedan 8 minutos. Me faltarían 2 más, pero a ver, voy a tratar de ser lo más breve posible. El principio de la mutualidad se basa en que muchos contribuyentes pagarían las desgracias de los pocos. La mutualidad es un elemento esencial del seguro. Cuando este factor no está en juego, podrán haber instituciones similares por sus fundamentos y sus fines, pero no habría seguro. Este supone, al menos que en la práctica, ¿no?, se naturalice, como a veces ocurre. La cooperación recíproca de un conjunto más o menos numeroso de personas o entidades se inspira, pues, en el seguro, en el mismo principio que sirve de sustento a las organizaciones cooperativas y que hizo inmortal Alejandro Dumas en su famosa obra Los Tres Mosqueteros, en donde quedó la famosa frase uno para todos y todos para uno.
Este carácter mutualista del seguro surge como una consecuencia del orden económico, la reducción de los costos, atender la satisfacción de una necesidad incierta mediante una organización de este tipo. Es, a no dudarlo, lo que persigue la solución en este hecho, ¿no? Para el seguro se define a partir de dos elementos de transferencia de riesgo y lo que es la mutualidad. Un científico estudioso de los seguros definió la mutualidad como la mutua cobertura de las necesidades eventuales, valorables dinerariamente, entre muchas economías igualmente amenazadas, o bien como una operación económica con la cual, mediante la contribución de muchos sujetos expuestos a eventos económicamente desfavorables, se junta la riqueza, ¿no?, para quedar a disposición de aquellos sujetos a quienes se presenta la necesidad. Como puede verse, la idea que está detrás de estas definiciones es que el seguro es una especie de bolsa común a la que los asegurados deberán aportar para que en el caso de que alguno de ellos tenga una pérdida, sirva para afrontarla, ¿ya? Los asegurados pagan su contribución a este fondo y esta forma de pago se conoce como prima, que es determinada por lo menos, teóricamente, a partir de la ley de los grandes números, que convierte en la incertidumbre individual en casi una certeza cuando se habla de grandes cantidades. El ejemplo más obvio que se tiene en este tema es el hecho de lanzar una moneda al aire y que sabemos que existe un 50% de probabilidad de que caiga cara o sello, ¿no? Pero a más acciones de tirar la moneda al aire, este número se acercará más a la posibilidad teórica de este 50%, ¿no? Entonces, es igual en los seguros, ¿no? Esta aplicación se utiliza mucho para lo que es el cálculo de las primas y intervienen los actuarios, que son los que se encargan de diseñar las primas en las compañías de seguros. Cuando hay un gran número de asegurados, es más probable predecir el resultado, ¿ya? Eso es especialmente aplicable, ¿no?, y claro en los seguros de vida, en que se trabajan a partir de tablas de mortalidad. En los seguros de propiedad y responsabilidad hay otros elementos que hacen más difícil la predicción, por lo que se usan también otros criterios para la fijación de las primas, como es el caso de la experiencia del propio asegurado individual en cuanto a su siniestralidad, ¿no?, o de repente el riesgo moral. Bueno, hablemos ahora de lo que es el principio del interés asegurable. Este tema también es sumamente importante, ¿ya? Si una persona inventara algo con capital propio y con un préstamo bancario comprara una pequeña fábrica, máquinas, materia prima, que son necesarias para iniciar sus operaciones, se va a percatar que al cambiar su capital por bienes que pueden dañarse, está expuesto a riesgos que no tenía y tiene derecho a contratar pólizas de seguros para cubrirlos. La propiedad de la fábrica, su maquinaria y existencia le dan el derecho de asegurarlas. En otras palabras, se ha creado un interés asegurable. Este significa que la persona que se asegura y que se conoce como el asegurado debe tener alguna relación reconocida por ley con el bien o con lo que está asegurando, de manera que se beneficiaría de su seguridad, o sea, que permanezca indemne, o se perjudicaría por su pérdida o incurriría en responsabilidad por esta. Los riesgos son de diversa índole, ¿no? Para empezar, los daños que puede sufrir el inmueble que cobija una fábrica, pero también su contenido como maquinaria, materia prima e insumos. Asimismo, pueden ocurrir accidentes, que se lesione un obrero, que uno de los camiones de reparto se ve involucrado en un choque, o que uno de los inventos que esta persona produce cause un daño, ¿no?, haciéndolo responsable y obligándolo al pago de una compensación. Para cubrir estas eventualidades es que se contratan los seguros, ¿no? Inclusive también se puede contratar los seguros para cubrir su propia persona por la sencilla razón de que se tiene el interés asegurable. Un punto que me gustaría mencionar en este tema es relativo a los seguros de vida, ¿no?
hasta hace un par de siglos, cuando en Inglaterra se aprobó la ley de seguros de vida en 1774, me queda menos de 1 minuto con 17, era allí posible asegurar la vida de alguna otra persona, existiera o no un interés asegurable. En esos tiempos solía contratarse pólizas de seguro sobre la vida de los miembros de la familia real, en especial si corría el rumor de que estaban enfermos o sobre algún general que partía a la guerra u otras personas prominentes en la esperanza de que su muerte temprana produjera ricas recompensas para la persona que adquiría la póliza. La indicada ley puso fin a esta práctica, haciendo ilegal tomar una póliza sobre la vida de otra persona, a no ser que la que la adquiriera tuviera un interés asegurable en la vida asegurada, ¿no? En otras palabras, que sufriera como resultado de la muerte de la persona que se está asegurando. En los seguros reales y patrimoniales, los propietarios se benefician de la seguridad de sus bienes, ¿no? Por eso es que se invoca el interés asegurable y debe ser y estar siempre presente y tiene que ser lícito, tiene que estar reconocido por ley. Bueno, estimados, ya me queda menos de 1 minuto.